Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy doctor Adrián y en esta oportunidad les voy a explicar el plexo braquial. Antes de empezar con la definición y el cómo se forma el plexo braquial, recordemos dos cosas. La primera, con este corte transversal de la médula espinal, recordemos que cada nervio espinal o raquídeo se forma a partir de una raíz sensitiva posterior y de una raíz motora anterior, es decir, cuando los nervios espinales emergen a través de los agujeros de conjunción, también denominados forámenes intervertebrales, el nervio emerge siendo un nervio mixto. Inmediatamente después se divide en una división posterior y una división anterior o ventral. Es esta división anterior o ventral de cada nervio espinal la que vamos a tener en cuenta para entender el plexo braquial, puesto que como vemos tiene fibras sensitivas y fibras motoras. Lo segundo, aquí en la región cervical de la médula espinal y de la columna vertebral sucede algo particular, y es que los nervios de cada segmento no emergen por debajo de cada vértebra como sí sucede en el resto de los segmentos, sino que emergen por arriba, por encima. Es decir, aquí vemos a la vértebra cervical número 1, es decir, el atlas, y vemos como el nervio espinal cervical número 1 emerge por encima de la vértebra. Lo mismo sucede con C2, que emerge por encima de la vértebra C2, que es el axis, y así sucesivamente hasta la vértebra C7, donde vemos como el nervio espinal cervical número 7 emerge por encima de la vértebra C7 y el nervio espinal cervical número 8 emerge por debajo de la vértebra C7. Es decir, hay 8 nervios cervicales espinales, claro está, para cada lado. Sin embargo, solamente hay 7 vértebras cervicales. Ya a partir de la vértebra torácica número 1 ya empiezan a emerger por debajo de cada vértebra que le corresponde. Es decir, si queremos encontrar el nervio espinal torácico número 1, este va a estar emergiendo por debajo de la vértebra torácica 1 y así sucesivamente para los que le siguen. Una vez entendido esto, vamos a empezar con la constitución. El plexo braquial es la red nerviosa más importante para la inervación motora y sensitiva de los miembros superiores, así como la inervación de algunos músculos en el dorso y en el tórax. En cuanto al cómo se forma el plexo braquial, se forma a partir de la unión de las raíces anteriores de los 4 últimos nervios cervicales espinales, es decir, de C5 a C8, y del primer nervio torácico espinal, que es T1. Estas raíces anatómicamente pasan entre los músculos escalenos anterior y el músculo escaleno medio. En la parte inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se unen para formar 3 troncos, que en la nomenclatura anterior se denominaban troncos primarios. Son el tronco superior, que se forma a partir de la unión de C5 y de C6, el tronco medio, que no es más que la continuación de C7, el tronco inferior, que se forma a partir de C8 y de T1. Luego cada tronco va a dar origen a una división anterior y posterior, A de anterior y P de posterior, que se continúan de la siguiente manera. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se continúan como el fascículo lateral o también denominado fascículo externo. La división anterior del tronco inferior se continúa como el fascículo medial y las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen para formar el fascículo posterior. Esta denominación de lateral, posterior y medial es en relación a la arteria axilar. Posteriormente los fascículos se continúan como ramos terminales, que ya son respectivos nervios. Está el nervio musculocutáneo, que como vemos es un ramo terminal del fascículo lateral. Este nervio musculocutáneo es predominante para los músculos del compartimento anterior del brazo. Perfora el coraco braquial, lo inerva, también inerva otros músculos como el braquial, como el bíceps braquial. Y recordemos que al terminar su recorrido en el brazo pasa a llamarse en el antebrazo el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Está el nervio axilar como rama terminal del fascículo posterior. Este es un nervio predominantemente hacia el hombro, inerva el músculo deltoides con su rama anterior y también tiene una rama posterior que inerva el músculo redondo menor, que es la rama que se denomina nervio del músculo redondo menor. Este nervio radial, que es el principal ramo terminal del fascículo posterior, este nervio radial siempre se dirige por la parte posterior del brazo. Inerva los músculos del tríceps braquial, al supinador, al anconio, a los extensores del antebrazo y al braquio radial.
El nervio mediano, que como vemos tiene una raíz lateral, que la proporciona el fascículo lateral, y una raíz medial, que la proporciona el fascículo medial. Este nervio es el nervio dominante para los músculos del compartimento anterior del antebrazo y de los músculos tenares de la mano. Inerva al pronador cuadrado, al pronador redondo, al flexor superficial de los dedos, al flexor radial del carpo. También inerva la porción lateral del flexor profundo de los dedos y al flexor corto y largo del pulgar. Está el nervio ulnar, que es la nomenclatura nueva, antes denominado nervio cubital. Este nervio es dominante para los músculos de la mano, inerva también al flexor ulnar del carpo y a la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Ahora sí les voy a nombrar los nervios colaterales que proporciona el plexo braquial. En cuanto a las ramas nerviosas que surgen de las divisiones anteriores, en el origen están, a partir de C5, está el nervio dorsal de la escápula. Este nervio se dirige hacia atrás y externamente inerva a los músculos romboides mayor y menor y el músculo elevador de la escápula. Aquí no lo puse en el esquema, pero también a partir de C5 suele haber una rama para formar el nervio frénico. También está a partir de las raíces el nervio torácico largo, a partir de C5, de C6 y de C7. Este nervio torácico largo se dirige hacia abajo y externamente o lateralmente para inervar al músculo serrato anterior. En cuanto a ramos colaterales en los troncos, el único tronco como tal que da ramos, como vemos, es el tronco superior. Da dos ramos: el nervio supraescapular, que se dirige hacia atrás y externamente inerva los músculos supra e infraespinoso; el nervio subclavio, que se dirige hacia abajo y en un recorrido corto, por así decirlo, inerva el músculo subclavio. Y ahora, en cuanto a ramas en los fascículos, está el nervio pectoral lateral. A partir del fascículo lateral, este inerva el músculo pectoral mayor y junto al nervio pectoral medial forma lo que se denomina el asa de los pectorales. En cuanto al fascículo posterior, salen tres ramas que se dirigen hacia el dorso y son el nervio subescapular superior, que inerva la parte superior del músculo subescapular. Está el nervio subescapular medio, también denominado tóraco dorsal, que inerva el músculo dorsal ancho. Está el nervio subescapular inferior, que inerva la parte inferior del músculo subescapular y al músculo redondo mayor. A este nervio también se le denomina el músculo del redondo mayor. Del fascículo medial, como vemos, salen tres ramas. Está el nervio pectoral medial, que inerva tanto al músculo pectoral menor como al músculo pectoral mayor, y aquí se la hace a los pectorales. Está el nervio cutáneo braquial medial, o también denominado nervio cutáneo medial del brazo. Provee sensibilidad a la parte del lado medial o interna del brazo, como su nombre lo indica. Y también está a partir del fascículo medial el nervio cutáneo antebraquial medial, o también denominado nervio cutáneo medial del antebrazo. Es un nervio sensitivo que provee ramos cutáneos para la cara interna o medial del antebrazo. Esto es en cuanto a la constitución y el cómo se forma el plexo braquial. Les di un resumen de la función de cada nervio terminal y nervio colateral. De igual manera quiero explicarles el recorrido de cada nervio. Y ahora les voy a explicar algo respecto a lo que es la situación y algunas relaciones anatómicas de relevancia. Aquí con este programa digital quiero aclarar varias cosas. Claro, está hecho una disección de varios planos, nervios, venas, arterias y algunos músculos para enfocarnos en lo que nos interesa. Primero, lo que les decía, que los nervios cervicales espinales hasta C7 emergen por encima de la respectiva vértebra. Es decir, aquí vemos a la vértebra cervical número 5. Por encima está el nervio cervical espinal número 5 como tal. C5, C6, C7. Por encima va a estar el nervio cervical espinal número 7, por debajo el nervio cervical espinal número 8. Esto, recuerden que hay 7 vértebras cervicales y hay 8 nervios cervicales espinales. A partir de T1 ya empieza el orden, por debajo va a emerger, este debe ser el nervio torácico número 1, espinal número 1. Y así pues, para entender lo que es el origen del plexo braquial. Lo segundo que les iba a explicar era que les decía que las raíces pasan entre los músculos escalenos anterior y el músculo escaleno medio, junto a la arteria subclavia, en este espacio que se denomina espacio costo interescalénico. Costo por la primera costilla, interescalénico porque está entre los dos escalenos.
Entonces aquí es donde sale a relevancia lo que es el origen y la inserción de los músculos. Siempre para intentar ubicar el plexo braquial, siempre vamos al origen. Entonces va a estar entre estos dos músculos. Recordemos que el músculo escaleno anterior tiene su origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras desde C3 hasta C6. Y el músculo escaleno medio va a tener su origen, pero en los tubérculos posteriores de las mismas apófisis transversas desde C2 hasta C7. No les dije, la inserción del escaleno anterior es aquí en el tubérculo del escaleno anterior en la primera costilla, y la inserción del escaleno medio es aquí en esta cara superior de la primera costilla, por detrás del surco que deja la arteria subclavia. Eso era lo segundo. Otra cosa que les voy a aclarar: recuerden que la arteria subclavia a partir del borde externo de la primera costilla se denomina arteria axilar, luego la arteria axilar a partir del borde inferior del músculo pectoral mayor se denomina arteria braquial o humeral. Esto es para explicar lo siguiente: les había dicho que los fascículos recibían su nombre en relación a la arteria axilar. Los fascículos también se les denominaba en la nomenclatura anterior troncos secundarios. El fascículo lateral, también denominado fascículo externo, se encuentra lateral a la arteria axilar. El fascículo medial, también denominado fascículo interno, se encuentra medial a la arteria axilar. Y claro está, el fascículo posterior se va a encontrar posterior a la arteria axilar. Eso era lo otro que les iba a mencionar. Y por último, estos nervios terminales, los ramos terminales que les nombré, miren dónde comienzan. Empiezan a nivel de la fosa axilar. Es decir, este es el fascículo lateral, entonces este va a ser el nervio musculocutáneo, este va a ser la rama lateral del nervio mediano. Y así para los otros nervios. Este va a ser el nervio radial, este va a ser la rama medial del nervio mediano, este va a ser el nervio ulnar. Entonces miren, siempre empiezan a nivel de la fosa axilar, para que se den cuenta que es un poquito distal, no tan cercano a la región inferior del cuello. Entonces, listo, hasta aquí va este video. Quería hacerlo mucho más completo con todos los nervios, el recorrido como tal siempre de cada nervio, pero os lo dejaré para un próximo video. Por último, también estaré haciendo algunas preguntas en mi cuenta en Instagram, que es Tutores Medicina UDC. A través de este tema en las historias haré algunas preguntas. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta, te invito a suscribirte al canal y muchísimas gracias.